Romanos 8:6. Dice, estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, bien, en esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema que hace parte de nuestra pequeña serie que estamos viendo en el mes de mayo acerca del pecado y sus efectos. Esta viene siendo nuestra predicación cuarta de esta miniserie. Sí, efectivamente, la cuarta. Y vamos a enfocarnos en lo que se refiere al pecado original. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Si eso es bíblico o no. Vamos a estar viendo de dónde provienen nuestros pecados que todavía estamos cometiendo en el día a día. Y veremos un poco acerca de la necesidad de que las personas nazcan otra vez. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del pecado original, inevitablemente recordamos enseñanzas aprendidas en la iglesia de Roma. La mayoría provenimos de allá, como el servidor, en algún tiempo de su vida. Y uno se imagina cuadros como Adán y Eva tomando el fruto, ¿cierto?, prohibido. Y bueno, eso es como lo que primero viene a la mente, ¿no? El pecado original, uno se imagina la manzana, la serpiente, en fin, cuando fueron expulsados del Edén. Pero vamos a estar mirando que es más profundo, no es tan sencillo. Cada vez que hablamos de pecado original, no nos estamos refiriendo a un acto como tal, a aquel único acto pecaminoso que cometió Adán y por culpa del cual caímos todos. Ya vimos por qué se dio eso, vimos que el pecado entró por medio de Adán, porque él es nuestra cabeza, porque es nuestro antepasado en la sangre, y también porque él era nuestro representante legal. Entonces por eso todo eso se transmite a nosotros. Bueno, pero cuando hablamos de pecado original no estamos refiriéndonos solamente a esa escena o a ese acto. Es más, el pecado original es un concepto teológico profundo y básicamente se refiere a la corrupción que derivó de ese acto, ¿sí? O sea, cuando usted y yo hablemos o escuchemos algo bíblico, ortodoxo, sano, que habla de pecado original, no está pensando en el robo de la manzana, está pensando en las consecuencias que trajo ese pecado, ¿sí? Por eso se dice original, porque es el origen de todo lo demás, ¿bien? Y no está pensando en solo ese pecado, ¿me hago entender? Entonces se refiere a la corrupción que derivó de ese momento y que por culpa de esa corrupción que heredamos desde ahí, existe en nosotros una completa indisposición, incapacidad y enemistad espiritual contra todo lo que es bueno. ¿Qué dice el pasaje que leímos? Por naturaleza, nuestra naturaleza, el hombre carnal, o sea, el hombre natural, normal, que no ha nacido de nuevo, que no conoce el Evangelio, que no es creyente cristiano por el Evangelio de Jesucristo. Es una persona natural que vive en su carne porque está hecho de carne y hueso, ¿cierto? Bueno, ¿qué decía el pasaje que leímos? Es enemigo de Dios, porque por su propia naturaleza no puede sujetarse a la ley de Dios. No es que no quiera, es que no puede, porque su propia naturaleza, ¿qué decía el pasaje? Va en contra de lo que la palabra le dice que haga. No puede agradar a Dios, es enemigo de Dios, sus intenciones son contrarias a las que Dios le demanda. Bueno, ¿por qué? Ese es el pecado original precisamente. La naturaleza humana quedó contaminada y entonces a partir de ese momento, ¿qué heredamos? Bueno, ese pecado original, que significa que ahora soy por naturaleza, si no estuviéramos sin Cristo, una fuente de pecado, sencillamente. Estaremos mirando esta enseñanza en dos puntos.
para entenderlo mejor. Primero veremos, primer punto, la fuente de la corrupción humana. Veremos un poco de eso. Y en el segundo punto veremos la necesidad de un nuevo nacimiento. Bueno, comencemos. Primer punto, la fuente de la corrupción humana. Bien, entonces cuando hablamos de pecado original, estamos pensando en una fuente, en el origen de esa inclinación natural que tenemos completamente hacia el pecado. Ese es el pecado original. Por eso se dice que lo tienen los niños, lo heredan los pequeños desde el vientre. A los bebés, a nuestros pequeños, nadie les enseñó a pecar. No tuvieron que ver nuestro mal ejemplo para pecar. Ellos les nace pecar, lo hace por naturaleza, porque ese es el pecado original. ¿Ven? Así que todos los pecados que hoy día se cometen bajo el cielo, todas las transgresiones actuales contra la ley de Dios, desde el día de la caída hasta hoy, en realidad son consecuencia del pecado original. Recordemos Romanos 3:10 en adelante, un texto que ya hemos leído antes. En ese pasaje decía que nadie es justo, que no hay nadie que busque a Dios, ¿sí? Que todos se apartaron y son inútiles, no hay ninguno bueno. Y luego empieza a decir que su garganta es un sepulcro, su lengua es engaño, sus pies son ligeros para matar. O sea, describe al ser humano cómo quedó después de la caída. Con el pecado original el ser humano es así, está muerto en su maldad. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. No las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. Si hablamos en una iglesia bíblica todas las cosas a la luz de la Biblia, debe ser natural que no todos estén de acuerdo con lo que se predica. Porque lo que se predica, si es una iglesia bíblica, va a ser bíblico. ¿Y qué dice el pasaje? Que el que está en la carne no va a aceptar lo que es del Espíritu. No puede aceptarlo, ¿sí? Porque dice, le son locura, o sea, dice, qué extremo, qué tonto, qué absurdo, qué loco, ¿sí? Porque para poder juzgar las cosas espirituales se necesita, dice ahí, se han de juzgar espiritualmente. Bueno, para una persona ser espiritual, no tiene que estar pensando en las cosas espiritualistas o misticismo. Es que yo soy muy espiritual porque yo creo que hay vibras, o que yo tengo unas cosas con colores y bueno, yo soy muy espiritual porque yo creo que estamos en el tiempo de Acuario, y que esos son absurdos realmente. ¿Qué dice la Biblia? La persona espiritual es la que ha nacido de nuevo por el Evangelio, y como ha nacido de nuevo es espiritual y puede juzgar las cosas de Dios, las va a entender, las va a aceptar, les va a gustar. Pero el que no ha nacido de nuevo, el que no es espiritual, sino que es natural o carnal, normal, no las puede entender. No las puede entender. Bueno, entonces todos los pecados que se cometen hoy son consecuencia del pecado original. Incluso esa falta de comprensión, esa falta de disposición, es el pecado original. O sea, no se trata, y eso es una aclaración interesante. Miren, es importante entender que el pecado original no es un pecado como tal, sino que son las consecuencias de ese pecado. ¿Me hago entender? Que quede eso claro esta noche. El pecado original no es un pecado que cometió Adán y Eva, porque si lo pensáramos así, Adán siguió pecando y no se nos culpa por todos los otros pecados que cometió, porque solamente ese pecado que cometió con el árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese pecado él fue nuestro representante, pero en los otros pecados no. Él siguió pecando como un hombre común y corriente, como esposo, como padre, como hijo de Dios, pero se nos imputó, o sea, se nos cargó a la cuenta
el primer pecado de él, porque fue en ese pecado donde él nos representó a todos. ¿Me hago entender? Entonces, no se trata de que todos los subsiguientes pecados cometidos por Adán también se nos imputaran a nosotros. ¿Sí? Después de que pasó el día de la caída, los pecados que cometió Adán y Eva, que cometieron ellos, se volvieron pecados solo de ellos, exclusivos de ellos. Como cuando usted y yo pecamos. Son pecados individuales, personales. Como dice la palabra, los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres. ¿Sí? Si yo peco, mi hijo no pecó. Pero eso ocurrió después de la caída, porque con el primer pecado, el pecado original, sí se transmitió toda la corrupción. ¿Ven qué importante hacer ese tipo de distinciones? Entonces, hoy, los pecados que hoy se cometen son personales, cada cual cargará con sus consecuencias. Y no solo con sus pecados personales, sino con el pecado original. Porque en Adán todos pecamos. O sea, tenemos en la cuenta de la deuda, en los pasivos, delante de Dios, todas las obras malas, pensamientos, intenciones que hemos cometido, más la traición de Adán, ese día en Génesis 3. Ese es el pecado original. Bueno, Adán actuó como representante solamente en el pecado original. Pero ese pecado original, la palabra original, insisto, significa que fue el origen de los demás pecados. Desde ese día, todos pecamos. Estamos inclinados a eso. Vamos a Mateo 12, 33. Mateo 12, 33. Y dése cuenta esta descripción que hace el Señor Jesús. Dice: o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto es conocido por el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En este pasaje el Señor Jesús está diciendo algo fácil de entender, y es: un árbol bueno da buenos frutos, sencillo, y un árbol malo da malos frutos. Si hemos heredado el pecado original y por naturaleza leímos que somos enemigos de Dios porque no nos sujetamos a la ley, que nos parece locura, hay cosas tontas, lo espiritual, si es que no nacimos de nuevo, ¿cómo puede salir algo bueno de alguien así? De alguien que es natural, de alguien que está en pecado. No puede dar buenos frutos porque está contaminado con la corrupción del pecado original. A no ser que sea transformado ese árbol a un árbol bueno, podrá dar los buenos frutos. Bueno, tal como el árbol malo que solo puede dar malos frutos, así mismo ocurre con la naturaleza pecaminosa del hombre, siendo imposible que fluya de él o de algunas facultades suyas algo que sea netamente bueno. Delante de Dios, por eso nadie es bueno. Y por eso también, delante de Dios, las mejores cosas buenas que hagan más bueno de los que se creen buenos, no es un buen fruto, porque viene de un árbol malo. A no ser que nazca de nuevo. Anoten ese texto, Lucas 6, 43 al 47. Este profundiza un poco más de eso. Al contrario que vemos en la Biblia,
que aparte de oponerse a las cosas de Dios, el ser humano rehuye de ellas, se esconde de ellas. Entonces, el pecado que se comete hoy, los pecados actuales del mundo, no son simples errores, no son accidentes, son la manifestación natural de su corazón. Así son las personas. Hay quienes dicen, no, es que los tiempos cada vez son peores y hoy se ven cosas terribles que antes no se veían. No es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que el hombre siempre ha sido malo. Y de la abundancia de su corazón actúa, habla, piensa, razona. ¿Y hace cosas aparentemente buenas? Sí, claro, porque Dios en su bondad sigue teniendo paciencia con nosotros. Pero por naturaleza no puede lograr hacer algo que sea netamente bueno. Anoten este otro texto, Romanos 7, 18 al 21. En ese pasaje el apóstol Pablo dice, mi naturaleza carnal no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere. Puede leerlo usted en casa. El Señor Jesús en Mateo 15, 18 al 20, enseñó esto que estamos diciendo. Él dijo, ¿se acuerdan cuando los fariseos dijeron, tú estás comiendo sin haberte lavado las manos? Te vas a contaminar. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Que lo que entra no contamina el corazón, sino lo que sale. Y luego el Señor dice, del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón, porque el corazón está corrupto por el pecado original. Por eso de ese corazón del hombre sale lo malo, porque un árbol malo da malos frutos. Bien, esas son las consecuencias del pecado original. Segundo punto, insistamos en esto, la necesidad de un nuevo nacimiento. Leamos Juan 6. Leamos varios textos. Dice, aquí está hablando el Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Bueno, aquí está diciendo el Señor Jesús, en otras palabras, mis discípulos no son discípulos míos porque ellos mismos hayan querido venir a mí. Porque por su naturaleza no podían. Entonces, ¿qué necesitaron? ¿Qué decía? Todo lo que el Padre me da. O sea, el Padre nos entregó al Hijo. El Padre me da. O sea, el Padre le dio a Jesús a los discípulos. Y cuando el Padre le da a sus discípulos, dice, el que a mí viene no lo echo fuera. ¿El Señor qué hace? Lo recibe. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Veamos el 44. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué más claro necesitamos que sea? Ahí lo dice. Ninguno puede venir a mí, ¿qué dice? Si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Usted y yo estamos en Jesucristo, fue porque el Padre nos trajo. No porque hayamos sido buenos. O porque hayamos sido tan buenas personas, mejores que otros, que por eso llegamos. No, señores. El Padre nos entregó al Hijo. Qué hermosísimo eso. Dice 45, escrito está en los profetas, serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Oyó del Padre, o sea, la palabra del Padre, la palabra de Dios, actuó en el que viene a Jesús, para que pudiera venir a Jesús. Y así fue atraído a Jesús. O sea, ahí vemos la obra del Padre. Vemos la obra del Hijo. O sea, todo eso que estamos hablando esta noche del pecado original, un tema aparentemente básico, sirve
para destacar la necesidad de que el ser humano tenga una nueva naturaleza. Hasta el momento en que una persona no tenga una nueva naturaleza, no sea transformado, no sea cambiado en su corazón, en su alma, está perdido. ¿Ha leído lo que es un ser humano sin Cristo? Está perdido. No puede, no quiere nada. Está ciego y huye de Dios, aunque él mismo cree que es bueno. Pero Dios le dice que es un árbol malo. Entonces este tema sirve para eso, para hacer ver la necesidad que hay del Evangelio. La humanidad está muerta. No todos son hijos de Dios, porque están perdidos de sus pecados. Por eso nos envía a llevar el Evangelio, porque el Evangelio es la única manera de que el que está muerto, perdido, ciego e incapaz pueda nacer de nuevo. A esa transformación espiritual, moral, se le conoce como regeneración. Regeneración. Y esa obra de la regeneración, o sea, cuando Dios cambia nuestro corazón, nos da una nueva naturaleza, nos hace nacer porque nuestro espíritu estaba muerto, ahora nos resucita. Bueno, eso se le llama regeneración, y eso solo lo puede hacer Dios, el Dios trino, con una obra sobrenatural, no por algo que usted haya hecho, haya dado, haya pagado. Mejor dicho, usted se compara con otro y usted siente que es mejor. Nada de eso sirve, porque es frutos malos de un árbol malo. Se necesita una regeneración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo una obra en la persona. ¿El Padre qué hace? ¿Qué vimos? Atrae a los suyos a Jesús y se los entrega. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo dio su vida por ellos. Pagó por ellos con su vida, con su sangre, para que el pecado que ellos cometieron ya no les cuente, porque Él pagó por ellos. Para que ellos ya no estén dominados por el pecado y vivan siempre hundidos en la inmundicia, porque Él vivió justamente. Entonces esa vida justa ahora también los abraza a ellos. Y el Espíritu Santo también está trabajando en la regeneración. Claro, anote ese texto, Juan 3, del 3 al 6. El Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar la naturaleza espiritual corrupta por una nueva creación. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Por eso le llama nacer de nuevo. La única manera de que una persona pueda conocer a Dios es que vuelva a nacer. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Tengo que volver al vientre de mi mamá? Es una obra que no tiene explicación, pero la hace el Espíritu Santo. Y hasta que esa obra divina no se cumpla en la vida de una persona, no puede venir a Cristo, no puede obrar el bien delante de Dios. Bueno, en conclusión, hermanos y amigos, este tema del pecado original nos deja ver un poco más esa situación profunda de corrupción en la que estábamos. Hoy día somos testigos de la corrupción, y cuando hablamos de corrupción pensamos en política. Vemos la corrupción reflejada en la política y todas las cosas horribles que se ven, intrigas, sobornos y demás. Pero irónico, porque son corruptos hablando de corruptos. Algunas personas hablan de estos políticos como si fueran los más malos, y no miran que ellos mismos también son corruptos igual que ellos, por el pecado original. El pecado original nos sirve para recordar que somos igualmente pecadores, dignos de la condenación, y algunos son más inteligentes y más buenos en pecar que otros, pero todos son igual de condenados. Entonces, al darnos cuenta de esa situación, de esa profunda situación allá abajo, a lo más hondo y podrido, bueno, sirve para ver qué tan grande es el amor de Dios. Porque así como estábamos allá en lo podrido, lo más profundo, hasta allá llegó el amor de Dios por nosotros, que mandó a su Hijo por nosotros y tuvo misericordia de nosotros y nos extendió su gracia a nosotros y obró en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
O sea, entre más usted y yo entendamos lo desgraciados que éramos, más más nos sorprendemos de la gracia que tuvo por nosotros. Pero la persona que cree que es buena, ¿de qué va a agradecer si lo tenía todo? Solo le faltaba a Dios. No. Si reconocemos nuestra verdadera situación sin Cristo, más valoramos el Evangelio. Porque dice el Señor Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero el que cree que no se le ha perdonado tantas cosas porque ya era bueno, no tiene un amor genuino. El que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Hoy aprendemos que se nos perdonó demasiado. Entonces Dios es digno de ser amado demasiado también. Bendito Salvador de pecadores. Y esos pecadores que pecamos en Adán y pecamos personalmente cada uno, fuimos redimidos para ser nuevas criaturas. Así que delante de Dios esos pecadores ya pagaron en la cruz. Ahora somos una nueva creación que vive para Dios. Amén.